Vamos a ver un tema que se llama Viviendo el amor de Cristo por medio del perdón. De verdad que esta es una de las áreas que más nos cuesta a nosotros restaurar en nuestras vidas, ¿no? Que es el poder perdonar. Y porque yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido resentimientos en nuestro corazón hacia otras personas, hacia nuestra misma familia, de diferentes formas, ¿no? Pero gracias a Dios por la palabra del Señor, que es la que nos ayuda a salir, a entender que todo tiene solución y que solamente a través del amor de Cristo podemos perdonar. Porque qué amor tan grande el que vemos en nuestro Señor cuando Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ese amor tan grande de Dios por nosotros, que no lo merecíamos. Entonces, vamos a mirar el libro de Filemón, tal vez la carta más corta que escribió el apóstol Pablo. Es una carta personalizada, mejor dicho. Eso no fue mandada a una iglesia, sino fue mandada a una persona específicamente. Pero él después dice que la comparta la iglesia, pero realmente Pablo la escribió a una persona en especial. Y lo más importante, dice que él la escribió con su puño y su letra. O sea, él mismo la escribió porque ya estaba bastante anciano. Y esta es una carta donde nos habla del perdón. Y vemos que ahí también se refleja el amor de Dios hacia nosotros, pues mirando la enseñanza que hay en esta epístola. Entonces, vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí está hablando a Filemón, que era el hombre de la casa, era el que tenía una iglesia en su hogar, y parece que la dirigiera su hijo, era Arquipo. Entonces dice en el versículo 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieseis para siempre. No ya como un esclavo, sino como más que esclavo,
como hermano amado mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito esto confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre Celestial, una vez más venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, Señor, por permitirnos estar aquí en esta tu casa, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor. Pero también estamos acá, Señor, para edificarnos en el estudio de tu palabra, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes en este momento, Señor, que nos abras el entendimiento, que podamos, Señor, aprender, Señor, de lo que es el verdadero perdón, Señor. Dios mío, te necesitamos, Señor, para que nos hables, Señor, nos ministres con tu palabra, Señor. Guíanos en todo lo que hagamos en esta noche, Señor. Padre, yo pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a empezar con una pregunta, ¿no? ¿Recibiría en amor a alguien que le falló o le hizo daño en gran manera antes de ser creyente, pero ahora cree en el Evangelio igual que usted? ¿Perdonaría a esa persona? ¿La trataría como un hermano en la fe? Y esto es una pregunta pues muy confrontante, porque es difícil, ¿cierto? Cuando saber usted que hay una persona que le hizo mucho daño o alguna falta cometió contra alguien de su familia, contra usted mismo, y o sea, perdonarlo así como así, es difícil, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en el estudio de esta carta, de ver cómo una persona que hizo daño, cómo Dios usa a Pablo para volverlo a su amo, pero ya de otra forma. Entonces, perdonar implica a renunciar a nosotros mismos, ¿sí? Porque de verdad que perdonar no es fácil, ¿sí? Usted puede hablar con muchas personas que tengan resentimiento, usted diga a esa persona, no es por decirle, no, pero hágale esfuerzo de perdonar. ¿Y qué le van a decir a uno muchas veces? No, es que a mí me cuesta trabajo, no, es que no soy capaz, que con solo ver a esa persona se me revuelven las entrañas, ¿ve? O sea, es difícil, humanamente es difícil, pero eso fue lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Nosotros siendo unos viles pecadores, Cristo nos perdonó, Cristo se humilló y murió por nosotros. Entonces, vamos a mirar, aquí vemos tres personajes importantes, ¿no? El primero que vemos acá es el apóstol Pablo, que es el que está escribiendo esta carta. El apóstol Pablo, él conoció a Filemón y a Onésimo, fue el que les compartió el Evangelio, y ya hemos estudiado mucho sobre la vida del apóstol Pablo. Entonces, Pablo, como siempre, era un instrumento, como le dijo el mismo Señor, tú vas a ser para mí un instrumento útil, ¿ve? Y entonces Pablo, él fue ese instrumento que Dios usó para restaurar a dos personas. Entonces, el primer personaje que vamos a ver acá se llama Filemón. Filemón era un ciudadano romano que Pablo le compartió el Evangelio cuando estuvo en Éfeso, ¿sí? Y ahí él conoció al Señor a través de la vida de Pablo, y fue un hombre que cuando nació de nuevo, porque este hombre tuvo un verdadero nacimiento, tuvo un verdadero encuentro con Cristo, al punto que era uno de los hombres más colaboradores, y al punto de que mire lo que le dice Pablo a él. Dice: al amado Filemón,
y colaborador nuestro. O sea, Filemón era una persona muy querida para Pablo, era una persona que le tenía en una alta estima, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un hombre que primeramente se había entregado su vida al Señor, pero aparte de eso se dispuso a servir al Señor. Puso toda su casa, sus bienes, todo al servicio del Señor, y era una de las personas que más colaboraba en la iglesia, confortando el corazón de las personas. Entonces, fueron un líder muy importante de la iglesia. Era una persona que era tal vez era adinerada, porque para tener una iglesia en esas casas, eso tenía que ser una casa grande. Entonces era una persona adinerada y tenía esclavos, y entre eso estaba Onésimo. Entonces, el otro personaje acá es Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón. La Biblia no especifica qué le hizo, pero lo más probable fue que lo robó, se voló porque él era esclavo de él. No sabemos qué otra cosa haría, pero la cuestión fue que Onésimo salió huyendo hacia Roma, y allá fue donde conoció a Pablo, cuando Pablo estaba preso en ese lugar, y dice que ahí Pablo también le compartió el evangelio, y este hombre tuvo un encuentro verdadero con el Señor. Y también fue una de las personas, digamos, en las epístolas de Colosenses, Efesios, Filipenses, ahí en varias de estas se nombra a Onésimo. ¿Por qué? Porque fue un hombre que también entregó su vida a la causa de Cristo. Entonces, aquí vemos una situación de dos personas que tuvieron sus conflictos, sus roces, pero que fueron personas que cuando conocieron al Señor, conocieron el Evangelio, entregaron su vida totalmente al Señor, a la causa de Cristo. ¿Ve? Entonces, lo que primero que vamos a ver en este estudio es del versículo 1 al 7, dice que Filemón era una persona que manifestaba el amor de Dios hacia los demás. Y eso lo dice en el versículo 4, dice, doy gracias a mi Dios doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor, dice, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido, ¿qué? Confortados los corazones de los santos. O sea, Filemón era una persona que daba amor a las personas, ayudaba a la gente. Es una persona que cuando vio a un hermano de la iglesia que estaba en necesidad, no solamente, no sabemos si le ayudaba económicamente, pero era una persona que los consolaba. Dice que les impartía amor, hermano. Porque de verdad que esa es una de las cosas que muchas veces las personas que vienen a la iglesia necesitan. A veces vienen hermanos a la iglesia y no sabemos cómo vienen. Y a veces le damos un abrazo y se ponen a llorar. Hermano, ¿por qué? Porque experimentan el amor de Dios. Y de verdad que Dios, así como a este hombre, Dios nos está llamando a nosotros a que demos el amor hacia las demás personas, que nos demos a nosotros mismos, dice la palabra. Dice, y entonces vemos aquí que Filemón fue un hombre que se dio en amor hacia las personas. Dice, Pablo muestra el amor de que era conocido Filemón hacia los demás. En Colosenses capítulo 1, versículo 4, miren lo que dice. Colosenses capítulo 1, versículo 4. Dice, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Ve? O sea, Filemón era muy conocido en muchas iglesias que estaban ahí. ¿Por qué? Por su forma de ser, por la entrega que él tenía hacia la obra de Dios. Entonces, y vamos a mirar también lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe.
Hermanos, eso es un mandato del Señor. ¿Sí? Hagamos bien, primeramente, a los hermanos en la fe, a la familia. ¿Sí? Y eso es lo que dijeron, una de las características que tenía Filimón, era una persona que confortaba el corazón de los hermanos. O sea, los animaba, los motivaba, les amaba, les ayudaba. ¿Sí? Entonces, aquí en Gálatas nos está diciendo lo mismo. Así según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, hermanos. Vuelvo y digo yo, hacer bien a todos no es que usted le esté dando a todo el mundo dinero, no. Hay muchas formas. Usted con solo escuchar a una persona, hermano, usted hace algo grande ahí. Que cuántas personas no quieren hablar. Y a ese nosotros no escuchamos. ¿Ven? Entonces, eso es lo primero que vemos, que Filimón fue una persona que confortaba a los hermanos, se daba a sí mismo, amaba a los hermanos. Y esto fue prácticamente lo que el legado que lo dejó nuestro Señor a cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque eso fue lo que él hizo, nos amó y se entregó, se despojó. Dice la Biblia que él estando en su trono, bajó a este mundo, ¿para qué? Para dar su vida por cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios. Ahora, lo segundo que vemos acá en este estudio es que Pablo intercede por Onésimo. ¿Mm? Decíamos que Onésimo se había fugado de la casa de Filemón, perdón, de Filemón. Dice que se había volado de allá. Pero entonces, Pablo, en ese tiempo que estuvo con Onésimo, dice que él se entregó al Señor y él tal vez en medio de todas esas charlas que tuvieron, de pronto cuando él le contó su vida, quién era, qué era lo que hacía, supo que la persona de la que él hablaba era el mismo hijo en la fe, porque a ambos les dice que son hijos en la fe. Ambos son hijos en la fe de él. Entonces tal vez cuando Onésimo le contó su historia, dijo, uy, ¿cómo así? O sea, usted era un esclavo de Onésimo, de Filimón. Entonces, ahí vemos cómo Pablo empieza Dios a usarlo, ¿para qué? Para poder restaurar estas dos personas. Y dice que, vamos a mirar lo que dice en el versículo del 8 al 16. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano ahora, y ahora además prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Sí? Dice que pudiendo él mandarle, ¿por qué? Porque él era el padre espiritual de Filimón. Podía ordenarle, pero no tomó eso siendo el pastor de él tal vez, sino le dijo, te ruego, te pido el favor, ¿eh? Te pido encarecidamente. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. La palabra onésimo quiere decir útil. Resulta que ese nombre era muy común entre los esclavos, ¿sí? Porque un esclavo era una persona que la compraban para que fuera útil en diferentes servicios de la casa. Vaya, haga esto, traiga aquello, póngase esto, traiga bien. O sea, cualquier cantidad de cosas. Entonces, era una persona muy útil para sus amos. Y por eso era que ellos lo tenían. ¿Ve? Y entonces dice que tal vez en un tiempo te fue inútil. ¿Por qué? Porque tal vez fue rebelde, se portó mal, se fue, lo abandonó. Pero ahora le dice Pablo, ahora le está diciendo Pablo en el versículo 10, dice, en el cual otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo ahí? Se estaba refiriendo que era útil, ¿para qué? Para la obra del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Onésimo cuando estaba allá en Roma era el que lo estaba acompañando, era el que estaba con Pablo haciendo la obra allá y lo mandó donde Filimón para que se restaurara, pero también para que sirviera allá en la obra del Señor, para que le ayudara, porque Filimón tenía una iglesia en su casa. ¿Sí? Pero yo digo una cosa, eso es una situación muy difícil
Porque imagínense, lo más interesante de todo esto que cuando Onésimo fue a hablar, a presentarse ante Filimón, él mismo le llevaba la carta. Mire, Filimón, aquí te manda Pablo. Yo creo que ese hombre tuvo que haber quedado en shock cuando lo vio en la puerta y le dice, mira, aquí te manda Pablo. Entonces tuvo que haber sido un momento difícil, ¿cierto? ¿Cómo así? Entonces, a medida que este hombre empieza a leer la carta y ve lo que Pablo le está diciendo, y le dice en el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como ¿quién? Como a mí mismo. O sea, le está diciendo que lo reciba como a él. Imagínense, en el nivel que tenía, en la estima que tenía el apóstol Pablo a Onésimo para que le dijera eso a Filimón. ¿Sí? Vamos a mirar, dice, y él le dice, por lo menos en Colosenses 4, capítulo 4, versículo 9, dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. ¿Bien? Entonces, ahí Pablo está reconociendo que era amado y fiel hermano. Dice, y bueno, en el versículo 3 dice, en el versículo 3 dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó por algún tiempo de ti por algún tiempo, para que le recibieres para siempre. ¿Bien? Para que le recibieres para siempre. Y mira lo que dice acá, en el 16. No ya como esclavo, sino que como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Ves? Que lo reciban. ¿Cómo lo tenía que recibir? ¿Como un delincuente? Como un amado hermano. O sea, esto es tremendo lo que está sucediendo. Y, o sea, Pablo decirle, recíbelo como un amado hermano. Imagínense, yo creo que cuando lo vio llegar, yo creo que ese hombre, y este hombre que ha sacado, o llamar a las autoridades para que lo cojan o algo así. Pero cuando vaya la sorpresa que el mismo Pablo le dice, recíbelo como a mí mismo primero. Y recíbelo como un amado hermano. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros. ¿Y qué dice? Perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también ¿qué? Hacerlo nosotros. ¿Qué? Soportándonos unos a otros. Dice, el final dice, de la manera que Cristo os perdonó, también hacerlo nosotros. Y ese es el mandato del Señor, hermano. Perdonar, perdonar. Y aquí vemos cómo Pablo fue ese instrumento que usó para que estas dos personas se restauraran. Vamos a mirar en el versículo del 12 al 17, ahí vuelve, por lo menos en el versículo 12 y en el versículo 17, vuelve y recarga lo mismo. Por lo menos en el versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirlo como a mí mismo. Y en el versículo 17 vuelve y le recalca, dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. O sea, Pablo le está diciendo, Señor, si usted me tiene a mí como su pastor, como su padre espiritual, como su amigo, como su compañero en la milicia por la obra de Cristo, recíbelo como a mí mismo. ¿Ve? Eso le estaba diciendo el apóstol Pablo a Filimón. Entonces, hermanos, esto de verdad que es una enseñanza que nos motiva a nosotros a examinarnos y de verdad que si de pronto en nosotros hay algún resentimiento contra alguien
contra un conocido, una persona, un familiar o alguien de la misma iglesia, hermanos, tenemos que ponernos a cuentas. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que eso estorba nuestras oraciones delante de Dios. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a mirar, dice Pablo, le dice a Filimón que lo reciba como a sí mismo, ¿no? Entonces le dice Pablo, que si en algo lo dañó o le debe, dice que lo ponga ¿qué? A la cuenta de él. O sea, Pablo está diciendo, si él le hizo un daño, si él le debe algo, yo lo voy a pagar. Imagínense. Y Pablo dice, diciéndole, usted se me debe a mí mismo. ¿Por qué? Porque pues, él fue el instrumento que usó para que Filimón se convirtiera al Evangelio. Entonces, mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 18, perdón, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Bien? Cristo fue ese cordero que Dios usó para reconciliarnos con el Padre. ¿Bien? Fue el instrumento que Dios usó. Entonces, así como Pablo fue ese instrumento que Dios usó para volver a encontrar a Onésimo y a Filimón, así Cristo fue ese instrumento que Dios Padre usó para reconciliarnos con Él mismo. ¿Sí? Cristo fue el que se puso en el lugar de nosotros. ¿Para qué? Para justificarnos y hacernos justos delante del Padre. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? El Señor nos está hablando aquí a nosotros que también que tenemos que ser benignos unos con otros, misericordiosos. Y eso es de las cosas que estamos viendo en el estudio de Gálatas los domingos, el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto prácticamente eso es fruto del Espíritu Santo. La bondad en nosotros, la misericordia en nosotros y a las demás personas, perdonándonos unos a otros como también Cristo nos perdonó. En Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Miren lo que dice acá. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y ¿qué dice? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, no podemos presentarnos delante del Señor o si estamos en enemistad con alguien, si tenemos algo contra alguien. ¿Bien? El Señor nos está hablando, dice que nos pongamos a cuentas los unos con los otros. Y de verdad que en este estudio, a mí este estudio me impacta mucho es ver eso, que por lo menos Filimón, que era un hombre que tenía autoridad y era un hombre, lo digo, a pesar de todo, que era un siervo de Dios, era un hombre que tenía dinero. Y él podía haber llegado a Onésimo y volver a tomar como esclavo. Es más, yo estuve mirando, ellos qué hacían a veces cuando los esclavos huían, a veces los mataban, los mandaban a matar. ¿Por qué? Porque eso era permitido porque él era el dueño. Si él quería, lo podía matar o mandar a matar. ¿Por qué? Porque eso estaba en la ley. ¿Ve? Entonces, imagínense, y Filimón no hizo eso. Entonces, vamos a mirar también lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Bien. Dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. O sea, Cristo nos reconcilió con el Padre. Dice, para presentarnos delante de Él sin mancha. ¿Sí? La misma palabra dice que el Señor nunca más se acordará de nuestros pecados. Hermano, esa es la obra que Cristo hizo en la cruz de nosotros. ¿Sí? Nos hizo santos delante del Padre, nos justificó delante de Él. Y eso también lo dicen en Colosenses capítulo 2, versículo 14, donde dice que él llevó allí el acta de nuestros decretos delante de Dios. Amén. Entonces, ahora, perdonar es mostrar el amor de Cristo. Cuando uno perdona, hermano, está mostrando uno el amor de Cristo. Porque eso fue lo que hizo Cristo, perdonarnos, sin merecer nada de Él. Mira lo que dice Romanos, para terminar, lo que dice Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 11. ¿Verdad que es uno de los pasajes que más me encantan a mí? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos, ¿de qué? De la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pero mire lo maravilloso que dice, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Y dice, ¿y qué nos dice? ¿De qué nos libró Él? De la ira del Padre. O sea, hermano, ese castigo que recibió Jesús en la cruz del Calvario, ese era el castigo que usted y yo merecíamos. ¿Sí? Ahí está la muestra más hermosa, la muestra más grande de amor hacia nosotros, hermanos, que íbamos rumbo al infierno, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos reconcilió a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, y eso nos debe motivar a nosotros a no guardar nada en nuestro corazón, a perdonar siempre. ¿Bien? Porque de verdad que a veces es tan fácil uno irse contra una persona, tan fácil es irritarse contra alguien. Yo lo digo porque me ha pasado con mi esposa, hemos tenido pequeñas discusiones, a veces por bobadas, pero gracias a Dios que nosotros tenemos el amor de Cristo. Dios ha sido bueno con nosotros y hemos podido restaurarnos. Nosotros no duramos más de 3 minutos bravos. Si no me río yo, se ríe ella. Pero Dios nos ha ayudado en eso, porque es difícil. Hermano, cuando hay parejas que duran hasta días, meses, sin hablarse, y son esposos, duermen en la cama. No, yo voy a ir a dormir a la cama del niño o de la niña. Y así llevan tiempo, hermano. Y eso es triste. Cuando Dios nos llama a que nos pongamos a cuenta los unos con los otros. Amén. Entonces, hermano, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y pedirle a Dios que nos dé esa capacidad para perdonar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este momento tan hermoso, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias porque hemos podido ver, Señor, el amor tuyo reflejado en esta enseñanza en el cual el apóstol Pablo fue el instrumento que tú usaste, Señor, para restaurar la vida de Filimón y Onésimo, Señor. Pero, Señor, ahí vemos también reflejado, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Cómo tú, Señor, en tu infinita misericordia nos perdonaste de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados, Señor. Porque nosotros éramos enemigos de Dios, Señor. Éramos enemigos del Padre, Señor. Pero a través de tu amor, de tu misericordia, Señor, de lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, nos justificaste delante de Él.
Padre, yo te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a tener ese amor, Señor, esa disposición, Señor, de perdonar, Señor, de confortar los corazones de aquellas personas que tal vez han sido difíciles o son difíciles para nosotros, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.